el salmista David pudo decir en uno de sus salmos, vengo a dar sacrificio de alabanza, ¿no? Sacrificio, claro, uno dice, bueno, lo hago con sacrificio. ¿Por qué? Bueno, en realidad él decía sacrificio porque así como se ofrendaban cosas en el altar, la alabanza era parte de lo que uno ofrendaba o lo que uno ofrenda a Dios, ¿no? No es material, pero tiene que ver con mi actitud, tiene que ver con mi corazón. ¿Y por qué a veces uno lo dice como sacrificio, pero en doble sentido? Bueno, porque justamente el sacrificio, cuando uno no está en un momento súper top, ¿viste? Cuando no te va todo súper bien. Porque es fácil alabar a Dios cuando tuviste un nuevo trabajo, cuando te aumentaron el sueldo, cuando sacaste un buen negocio, cuando, no sé, te salieron todo bien o estabas esperando algo. Y ahí, ay, te alabo, gracias Señor, todo bien. Ahora, cuando algo sale mal, bueno, tengo que alabar a Dios. Vamos, alaba a Dios. ¡Vamos, alaba a Dios! No, es como que te cuesta más alabar a Dios. ¿A cuánto le cuesta, verdad? Uno dice, y me gustaría alabar a Dios, pero no me sale. Bueno, ahí cuando no sale, naturalmente, es cuando entra el poder de Dios, ¿no? Y uno empieza a poder estar, y uno se da cuenta de su grado de madurez espiritual cuando puede alabar a Dios, aun cuando todo no está en perfecto deseo de cómo me gustaría que salgan las cosas, ¿verdad? Salen alguna cosa que me sale de inesperada, ¿no? Se te rompió algo. ¿Cuántas veces, viste, cuando uno dice, no, cobré el aguinaldo y estaba feliz hasta que escuché un ruidito del auto? Y llevé el auto al mecánico, chau aguinaldo, ¿viste? Yo lo pensaba para algún viaje, ¿no? Venía todo bien hasta que, no sé, se me rompió la heladera. Oh, chau aguinaldo. No sé, a alguno te pasó, ¿viste? Suele pasar estas cosas cuando uno no lo espera. Y uno dice ahí, bueno, quiero alabar a Dios, pero bueno, no me sale, pastor. La verdad es que me cuesta un poquito. Y de eso quiero hablar. Pero en realidad vamos a hablar de algo más grande, que es hacer hacedores de historia. ¿Qué es hacer historia? Bueno, uno cree que hacer historia es eso para que está en los libros, para los próceres, para aquellos como, bueno, lo que están en la Biblia, ¿no? Uno ve el libro de los Hechos y bueno, está escrito por los apóstoles, por la historia de la iglesia. Gracias, Carly. O por ejemplo, ves, hay algunos libros muy lindos. Hay un libro que se llama Los Generales de Dios. No sé si alguno lo pudo ver, es un clásico. Y está la historia de tremendos hombres y mujeres de Dios a lo largo de la historia que fueron impactando la iglesia de su tiempo, ¿no? Fueron misioneros, por ejemplo, que fueron a campos no alcanzados, ¿no? Y no sé, se me ocurren algunos reformadores, gente que fue parte de momentos claves en la historia, gente que fue parte de avivamientos, ¿no? ¿Qué podemos decir de gente que fue usada para grandes milagros, cosas tremendas que fueron a lo largo de la historia? Pero uno se ve chiquito frente a todo eso. Y uno dice, bueno, ellos son los que hicieron historia. A mí, yo soy un pequeño, ¿no? Como la semana pasada vimos el pequeño rebaño que el Señor nos llamó y que nos dio el reino. Y uno dice, ¿yo qué historia puedo hacer? Bueno, en realidad, hacer historia es algo que no es para algunos escogidos, es para todo el pueblo de Dios. En realidad, cada uno de nosotros está llamado a hacer historia, porque si fuimos llamados por Dios, si fuimos elegidos por Dios en su sabiduría y el Señor nos llevó a su reino, es porque cada uno de nosotros tiene que marcar su vida, la historia de su vida, la historia que atraviesa en todo su propósito de vida como un impacto, ¿verdad? Porque la vida que está en nosotros, que es Jesús, cuando Jesús viene, transforma nuestra vida. Pero así como nos transforma a nosotros, también Él nos dice que somos transformados para transformar. Transformados para transformar. Eso es parte de... Ayer estábamos con la picada de bienvenida. Antes era merienda, ahora le pusimos picada. ¿Cuántos vinieron a ver a la picada por allá? Bienvenidos. Aquellos la pasaron bien ahí, los de Nexo. Se jugaron armando la movida y después hicimos la juntada. La picada, la juntada. Bueno, y hablamos en la picada, hablamos de un poco la visión de llegar alto, que tiene que ver justamente con eso, ¿no? Con ser transformados para transformar. ¿Transformar qué?
¿Qué quiere que transforme? Bueno, transformar primero el ámbito que me rodea, el lugar donde trabajo, el lugar donde vivo, el lugar donde estudio, mi vida. O sea, soy un instrumento de Dios para transformar. Como veíamos la semana pasada, que el reino de Dios viene con nosotros. Bueno, somos elegidos de Dios para transformar. Y cada vez que yo le hablo de Dios a alguien, estoy afectando, porque yo no sé qué es lo que Dios va a hacer con esa historia, en esa persona, ¿no? Alguien dijo, yo no hice nada, yo solamente le prediqué a Carlos Anacondia. Claro, él ganó 3 millones, Carlos Anacondia ya ganó para Cristo más de 3 millones de personas, pero el que le predicó a él ganó uno solo. Y claro, cuando le predicaste a él, le dijiste, no, yo no hice nada, le prediqué a uno, Carlito, uno que vende bulones ahí en Quilmes, ¿viste? Claro, que ibas a saber que ese iba a ser un gran evangelista que iba a cambiar la historia del evangelio en Argentina, por ejemplo, ¿no? Que iba a ganar, iba a sacudir el impacto de las multitudes que iban a conocer al Señor. Cuando yo me convertí en los años 80, las campañas de Anacondia, por ejemplo, hacía una campaña en Mar del Plata, 80.000 personas se entregaron a Cristo y muchas de ellas fueron sanadas. Hacía otra en La Plata, 84.000 personas se entregan a Cristo. Hacía en la zona sur, no sé, en La Boca se entregaban miles, en San Martín miles y así, en Córdoba. ¿En dónde no se entregaron miles? Bueno, de esos miles muchos se bautizaban, nacían nuevas iglesias y así empezó a crecer. Fue una de las tantas cosas que pasó, pero digo, a veces uno minimiza lo que uno puede hacer y uno no se da cuenta que uno no conoce toda la historia, ¿verdad? Cuando uno ve la historia, uno dice, ¿viste ese joven discípulo que oró por Pablo, el apóstol Pablo? Nadie sabe quién era. No, era un cierto discípulo llamado Ananías, pero la Biblia no dice nada de Ananías. Dice que era que Pablo, después que se encuentra con el Señor, ¿se acuerdan? En el desierto, que queda ciego, queda en una casa en Damasco y viene un cierto discípulo que no era conocido de nadie, no tenía ninguna chapa, no era ningún famoso. Bueno, fue famoso a partir de que oró por Pablo, pero en realidad no era nadie. Y a partir de que oró por Pablo, claro, lo único que dice la Biblia que hizo en su vida fue orar por Pablo. Ahora, ¿a usted qué le parece? ¿Hizo historia Ananías o no? Fue el que oró por la persona. Oró por Pablo y Pablo estaba ciego y recibió la vista y recibió el Espíritu Santo. O sea, imagínate, ¿vos qué hiciste de tu vida? No, solamente oré por Pablo, recibí el Espíritu Santo. Claro, vos te sentías claro, mientras Pablo no era nadie, porque acuérdense que Pablo estuvo 14 años hasta que un día lo vino a buscar Bernabé y lo llevó a Antioquía y después de ahí empezaron a predicarle a los gentiles. Y bueno, pasaron, y más 3 años que habían pasado antes, 17 años, mientras que Pablo no era nadie. Y en realidad en el momento que Pablo era, tampoco nadie lo conocía. Después del tiempo empezó a ser famoso, pero en el momento nadie lo sabía. Entonces vos decís, vos quizás no, llores por un Pablo ahí que no. La verdad que capaz que estaba deprimido Ananías. ¿Viste que cuando vos te deprimís que a veces no encontrás para qué Dios te creó? ¿Viste que vos decís, y no sé, para qué voy a la iglesia, para qué Dios me llamó, no sé? Bueno, por lo que vos no sabés que por ahí orás por uno y uno solo puede cambiar el mundo. O sea, uno no desconoce el impacto que puede tener. Ahora, un hacedor de historia está alineado con Dios para producir un impacto de transformación, ¿no? Más o menos estamos ahí. Un hacedor de historia es alguien que en un tiempo y en un lugar es usado por Dios para dejar una marca, un sello, algo que quizás se transforma en un legado, que otros lo toman para seguir y hacer otras cosas, ¿verdad? Esta semana estamos en la semana de los Juegos Olímpicos. Estaba leyendo esta semana, ayer y antes de ayer, la historia de una chica, Simone Biles, no sé si la conocen, una chica atleta, bueno, ahora ya es famosa, ¿no? Ganó ya 7 medallas de oro, nada más y nada menos. Pero no sé si se acuerdan los que tienen memoria que en las Olimpiadas pasadas, la del 2020 en Tokio, cuando ella iba a saltar, hace unos saltos tremendos, de tanto impacto, que hay saltos que ella les cambió el nombre. O sea, o lo hicieron, ella los inventó. Saltos en la gimnasia, ¿no?
por ahí lo ves que pega un salto, da 3 vueltas, 4, hace un tirabuzón, sale y cae. No sé si la vieron. ¿La vieron? Una chica. Y el año pasado se fue porque empezó a tener fallas. Saltaba y caía mal o perdía el equilibrio o daba una vuelta. Entonces se tuvo que retirar y no ganó nada en la Olimpiada pasada. Y ella dijo que no se sentía bien con su mente y su cuerpo. Parece ser que se había pasado de rosca. O sea, ella dio explicaciones como que su cuerpo, en inglés se llama twisty, no sé qué será en español, si tiene alguna... Bueno, pero es una descoordinación entre su mente y su cuerpo. La cuestión es que a esa velocidad y a esa cantidad ¿no? que da, viste que camina por esa barra que hace ti y da vuelta en el aire. Yo intenté, pero estaba soñando de repente y... Bueno, la cuestión es que hizo, ¿no? Y ella perdió como... Entonces dijo, bueno, y en realidad era porque todo el mundo decía que ella en la Olimpiada pasada iba a ganar, iba a tener, no era la esperanza, iba a tener un montón de medallas, y tenía mucha presión de la prensa y todo eso le afectó a sus emociones. Finalmente renunció. Y después estuvo un año sin hacer deporte, cosa que toda la prensa y todo el mundo le empezó a atacar, que era un fracaso, que no servía para nada, que cómo ella había arruinado las ilusiones de millones de norteamericanas, ¿no? De millones de norteamericanos que esperaban. La cuestión es que volvió. Hay en Netflix está, ¿no? Netflix llegó hasta 3 meses antes de la Olimpiada. Esta semana volvió a ganar 3 medallas de oro, pero cuenta cómo ella vuelve. Tremendo. Cómo se restaura internamente y vuelve a competir y se ganó todo ahora, ¿no? Tal es así que uno dice, ¿cómo una persona puede, claro, en el ámbito de ella puede hacer historia, pero las luchas que tiene esa persona. Uno ve que la persona puede marcar una historia, pero uno no se da cuenta el proceso de entrega, de lucha, a veces de enfrentar ciertos riesgos, ¿no? Porque uno puede ver el momento, pero no ve todo el proceso. Uno puede ver que uno llega a determinada cosa, ¿no? Logra un título, termina de graduarse, ¿no? de una carrera o termina haciendo algo y uno dice, bueno, logré, pero uno no, a veces en cuanto a uno dice, parece como que la historia se marca cuando se rompe el récord, ¿no? O cuando no sé, se pasa la barrera o se extiende el límite o pasa, ¿no? Y uno dice, bueno, se hizo historia. En realidad, ¿qué es lo que todos dicen? ¿Cuándo se empieza a hacer la historia? No en el momento que se hace, antes. Porque la historia se empieza a escribir en lo privado. Se empieza a escribir en la lucha contra uno mismo, en las horas de entrenamiento, en los tiempos de estudio, en las horas de esfuerzo, cuando, ¿no? Y me acuerdo hace unos años que estaba estudiando una maestría y estaba llegando a la semana que rendía todos los exámenes y en esa semana murió mi mamá. Entonces yo venía reentusiasmado, estudiando, rindiendo todo, pero en esa semana me acuerdo que rendía finanzas, algo que para mí era bastante difícil, y otra materia que se llama operaciones. Por ahí está David, que estudió lo mismo, Kili, y eran 2 materias bastante complicadas. Y esa semana es como que me pasó eso. Bueno, después de unos días pude ir a clase y el día de la clase estaba muy callado, no estaba muy participativo. ¿Vieron que? Entonces el profesor me dice, hoy no estás participativo, adelante de todos, me dice. Se ve que no leíste mucho. Hola, ¿qué le decís a él? No le dije nada, pero tenía ganas de decirle un par de cosas. ¿No? En el amor del Señor, pero la gente no ve el proceso. Entonces, cuando terminó la clase me acerqué y le dije,
No, murió mi mamá hace 3 días. Y el hombre se le demuró la cara, ¿viste? Pero a veces las personas no ven, gracias a Dios, no sé cómo, saqué fuerza de algún lado y pude rendir y terminar y graduarme. Pero a veces pasan cosas en la vida que te golpean, ¿no? Que te dan duro. Y uno dice, bueno, vamos para adelante, quiero llegar a hacer historia, quiero terminar, marcar un impacto. Y a veces te pasan cosas en la vida que no está todo tan calculado. No es solamente, ¿no? A veces es cuestión de, como digo, la parte de la historia está más interna que externa. Entonces cuando la persona llega a algo y le dan un título, le aplauden, le tiran, ¿no? Ahí me decía Luma que le faltan 2 meses y se recibe. Vamos, Luma, que llegó de viaje. Estuvo haciendo un intercambio fuera del país para medicina y se recibe ahora de médica. Claro, uno dice, llegó. Bueno, llegó, le tiramos huevos, yo voy preparando los huevos, vamos a tirar. No, o algunos que se recibieron estos días. ¿Viste? Uno, Mati, que el otro día se recibió de arquitecto. Bien, Mati. Fue una lucha, ¿no, Mati? ¿Cuántos años? ¿Un montón? Y pasaron un montón de pruebas y dificultades, y después se casó el año pasado y dijo, voy a terminar la carrera, y era un esfuerzo trabajando. Y bueno, y llegó a la meta, ¿no? Esta semana, la otra que pasó, terminó, se graduó. Y bueno, es parte de la historia. Y uno dice, ¿pero para quién escribí la historia? Bueno, en parte la escribo para mí, pero en realidad yo la escribo para Dios. Porque todo lo que nosotros hacemos es para la gloria de Dios, ¿o no? Uno puede decir, bueno, para mi orgullo, para mi autorrealización, para sentirme bien conmigo mismo, para que mi ego se mantenga ahí. ¿Y eso qué es? Pasajero. Pero la verdadera historia es cuando todo lo que hacemos es por la eternidad. Entonces, cuando uno sirve a Dios, cuando uno hace cosas para Dios, cuando uno está entregado a la causa de Dios, lo que hago, bueno, mire, esta semana me pasó que el día viernes tuvimos que hacer un acto para bendecir. El Señor nos puso en el corazón que la iglesia tiene que ser de bendición. Así que llamamos a la policía bonaerense, que tiene unos 100.000 policías en la provincia, y le dijimos al jefe y al ministro, le dijimos, la iglesia quiere bendecir la policía, porque ellos son parte, la Biblia dice que son puestos por Dios para castigar lo malo y hacer el bien. Y nosotros queremos bendecir, que Dios bendiga a esas personas que están haciendo esa tarea. Bueno, bárbaro. Así que llamaron a los policías, empezamos por Quilmes, llamamos a 16 comisarios de todo el municipio, así que le hicimos una placa y oramos por los 16 comisarios y bendijimos a la policía. La cuestión es que fue algo tan emotivo que nunca esas personas habían recibido una placa o habían recibido un reconocimiento. Pero la sorpresa fue que cuando estaba llegando el jefe de la policía y el ministro, me manda una resolución creando la capellanía evangélica en la policía bonaerense. Algo que no existió en los últimos 202 años de existencia de la policía bonaerense. Así que después de 202 años se creó la capellanía evangélica en la policía de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué le parece? Es para darle gloria a Dios. Uno de los que estaba ahí, un comisario, que ya estaba retirado, 37 años en la policía, me dijo, ¿sabe qué? En el año 92 a mí me disciplinaron porque yo estaba orando. Y otro me dijo, esto lo pedimos en el año 98 y no nos lo dieron. Lo pedimos en el 2005 y no nos lo dieron. Y ahora, en el 2024, nos lo dieron. Ahora, ¿se dan cuenta? Y uno dice, se crearon, ¿no? Sí, hay gente que estuvo 35 años o más esperando y se marcó la historia, claro, porque de acá vamos para adelante. Y usted dice, ¿y eso qué implica? No, que hay miles, quizás hay 20.000, 30.000 policías cristianos evangélicos en la policía y nunca los dejaban orar, nunca tuvieron a nadie decir yo soy evangélico. Si un policía se muere no había capellán para ir a hacerle el servicio, ¿no? O alguien a quien pedir un tiempo de oración.
¿No les parece que es importante? Y el Señor sigue obrando en nosotros, amén. Y vamos por más, vamos por más. Así que, ¿qué es lo que yo le digo? Bueno, uno sigue haciendo cosas que nadie ve, pero en un día vamos a ver algunas claves ahora. Quiero compartir con ustedes algunas claves que nos enseña la palabra del Señor, que nos van a mostrar cómo hacer historia o cómo podemos hacer historia. Claro que yo te digo que todos podemos hacer historia y todos vamos a hacer historia. Ahora, uno puede hacer una historia chiquita o una historia un poquito más grande. Entonces uno puede decir, a ver, ¿qué necesito? ¿Qué condimentos tengo que tener para poder marcar la historia de mi tiempo o el tiempo que Dios quiere? Bueno, lo primero tiene que ver con la visión de Dios, la visión. Y quiero que me acompañes en el libro de los Hechos, capítulo 16, cuando el apóstol Pablo, junto con Silas, su compañero, fueron llevados a abrir el Evangelio en el continente de Europa. Hasta ahora el Evangelio había llegado a Asia Menor, había llegado a Medio Oriente, pero nunca había entrado en Europa. Así que estaba el apóstol Pablo orando a dónde tenía que ir a predicar. El Señor lo había llamado a los gentiles, pero nunca habían salido de un territorio. Y estaba orando y él quería ir hacia Asia y Dios, el Espíritu Santo, dice que no se lo permitió. No le permitía ir a predicar a Asia, ¿no? Entonces, ¿vieron cuando uno dice, quiero hacer esto y no me sale? Quiero hacer lo otro y no me sale. Quiero hacer esto y uno dice, ¿será que no es de Dios? Bueno, vamos a ver. A veces es que no es el tiempo y otras veces es que no es de Dios. Y otras veces es que tengo que seguir perseverando. Pero hasta que Dios te muestra algo. En este caso, Dios le mostró a Pablo una visión. Y vamos a ver la visión en el capítulo 9 y 10, a ver. Dice, durante la noche Pablo tuvo una visión en la que un hombre de Macedonia, puesto de pie, le rogaba, pasa a Macedonia y ayúdanos. Después de que Pablo tuvo la visión, enseguida nos preparamos para partir hacia Macedonia, convencidos de que Dios nos había llamado a anunciar el Evangelio a los macedonios. Hasta acá. Así que fíjate, acá tenemos dos condimentos para marcar la historia. Número uno, tener una visión. Qué importante es tener una visión. ¿Qué es la visión? La visión es, ¿qué es? Algo que vemos, visión obviamente, ¿no? Algo que vemos, pero ¿para dónde? ¿Para atrás? No, para adelante. Algo que vemos en el futuro. Una visión es una imagen del futuro. Algo que tenemos que lograr, algo que queremos hacer, algo que queremos que cambie, algo que queremos que mejore, algo que queremos que se lleve adelante. Pero en este caso, porque visión puede tener alguien que no tiene a Dios, pero ¿cuál es la diferencia con una visión de alguien que tiene a Dios y quiere hacer historia en el plano de lo espiritual o de la voluntad de Dios? Porque puede haber una historia que en el mundo espiritual no cambia nada. Pero hay historias que sí generan un cambio en el mundo espiritual. Pablo recibe una visión de algo que iba a marcar la historia, porque a partir de que ellos iban ahí, el Evangelio iba a poder llegar a un lugar que todavía no había sido alcanzado. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, Pablo recibe esa visión y la entiende, la interpreta y puede captar. ¿Qué es lo más importante de esto? Bueno, uno puede tener una visión, puede tener un sueño, pero quizás no sabe si ese sueño es de Dios o no. Algunos me preguntan, pastor, ¿yo cómo puedo saber si el sueño que tengo o la visión que es de Dios o no es de Dios? ¿Cómo puedo saber si eso que tengo o ese deseo que tengo es de Dios o no? Eso que tuve, esa visión, ¿es de Dios o no? Bueno, primero tengo que ver de qué manera la recibí. O sea, me tomé 2 vinos y dije, bueno, indudablemente no creo que ande por ahí, ¿verdad? Uno puede decir, bueno,
que estabas buscando a Dios, Pablo estaba buscando a Dios. Pablo estaba diciendo, Señor, ¿a dónde querés que vayamos? Porque ya le había querido ir a un lugar y el Espíritu Santo se lo prohibió. Quiso ir a otro y Dios le dijo que no. Bueno, Señor, mostrame a dónde. Y Dios dice, bueno, tené un poco de paciencia. ¿Cuántos están apurados a veces, no? Mostrame, Señor, vamos. Se me pasa la hora. Yo le decía así a Dios, ¿no? A veces. Y el Señor dice, espera un poquito. Señor, tenemos que empezar a llegar alto. Esperá, no te apures. Yo tengo mis tiempos. No, pero está tarde, Señor. Vos me vas a decir a mí. La cuestión es que Pablo estaba ahí y Dios le muestra a través de un varón macedonio con una necesidad. Aparentemente la visión de Dios siempre nace cuando hay una necesidad. No para el ego personal, no para ser famoso, no para llegar tu nombre a las naciones y a partir de ahí que toda gente que te vea te pide un autógrafo o una selfie con vos. No. ¿Viste? Porque hay gente que cree, quiero hacer historia para tener muchos seguidores en Twitter. Bueno, no, o en X ahora, ¿no? No, eso no es ser historia. La historia en el mundo espiritual es cubrir una necesidad. Acá había una necesidad. La visión era un varón macedonio que le dice, vení, ayúdanos. O sea, lo que estamos viendo acá que hay una necesidad que suplir, una necesidad espiritual que suplir. Algo que falta, algo que necesita la gente, algo que todavía no se hizo, algo que hay que alcanzar. Bueno, esa gente todavía no había recibido. Entonces Pablo interpreta que Dios le estaba diciendo, hay que ir a esta gente que está necesitando el Evangelio. Así que Pablo, la segunda condición para hacer historia es no quedarse con la visión, sino obedecerla. ¿Qué hace Pablo? Agarra el campamento y nos vamos a Macedonia. ¿Cuánto tardó entre recibir la visión y ir a Macedonia? Viste que hay gente que tiene el sueño y actúa, pasan 2 años, 5 años, 20 años. Listo, dijo. Recibí la visión, listo, hacé la valija, así la que nos vamos. Así de dispuesto estaba. Viste que una vez empieza, a ver si es de Dios, saca el dedo. No, todavía no estoy seguro. Viste, tipo Gedeón. Señor, si es tu voluntad que esté el vellón seco y todo mojado. Señor, si es tu voluntad que esté el vellón mojado y todo seco. Señor, si es tu voluntad que venga el ángel y me lo diga, Macedonia. Señor, quiero 14 muchachos ahora que me digan, vení a Macedonia y ayúdanos. Quiero una viejita que me diga, vení a Macedonia y ayúdanos. Pará, ya te habló Dios una vez, listo, hacelo. Hola, ¿qué tal? ¿Estamos bien? ¿Viste que uno dice, no, ¿será mío? Será mío, sí, seguro es mío. Y uno está ahí. ¿Será de Dios? No es de Dios. ¿Es de Dios? No es de Dios. Agarra una margarita. ¿Es de Dios? No es de Dios. ¿Es de Dios? No es de Dios. ¿Es de Dios? Si Dios te mostró el varón macedonio, vamos, levántate y anda. Y así es. O sea, hacer historia no es buscar 20.000 señales, esperar 400 pronósticos. Voy a hacer una estadística de cuántos fracasaron y cuántos no fracasaron, ¿no? Si Dios te dijo, anda, punto. O sea, eso es hacer historia, es obedecer. Es tener una visión y caminar. Vamos. ¿Qué puede ser lo peor que te puede pasar? Y que te hayas equivocado. Sí, pero ¿qué es peor? ¿Equivocarte haciendo la voluntad de Dios o creyendo hacer la voluntad de Dios o equivocarte no haciendo nada? Y que el Señor te dije, ¿por qué no hiciste lo que te dije que tenías que hacer? No, porque Dios no te va a juzgar porque creíste que estabas... No, Dios te va a decir, te falta afinar un poco el oído, era para... ¿No? Pero no te va a decir, pecador. Ahora, si uno no hace nada con la visión de Dios y después dice, no, es que no sabía, es como la parábola de los talentos, ¿no? ¿Qué hiciste con lo que te di? No, tenía miedo y no hice nada. Bueno, agarré y se la dio al que tenía más. O sea, eso es parte de la historia, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasó? Ahora viene la segunda parte. Bueno, si ustedes leen la historia, llegaron a Filipos, la primera ciudad de Macedonia, se encuentran con Lidia, no Lidia Mayala de acá, otra Lidia. Seguramente le pusieron el nombre por esa Lidia. Y Lidia les abre la casa y se entrega al Señor. Qué testimonio, ¿no? Dios les habla, un varón macedonio, pero la que se entrega a Cristo era una mujer. Hola. ¿Qué pasó?
¿Lidia estaba casada? ¿Lidia, estabas casada vos con el varón macedonio? O sea, dice, me extraña eso, porque ustedes lean, Dios le muestra un varón macedonio y la mujer que se convierte es una mujer. Dice, ¿qué está? No tiene sentido. Era un simbólico el varón macedonio. Era una manera de que Pablo interprete, por ahí si le mostraba una mujer, Pablo se asustaba y no iba, digamos. Entonces era una cosa simbólica. Ahora, ¿viste que a veces hay gente que le busca la quinta pata al gato? Siempre buscando, no sé, porque la mujer, no sé, si no estaba haciendo un varón, no era un varón. Vos hacés la voluntad de Dios, ¿qué le buscás tanta vuelta, viejo? ¿Viste los vuelteros que andan siempre? Dios le dice, andá, caminá. Así que llegan, y lo peor que pasa es que después que están en Macedonia, y dice, bueno, era de Dios, acá estamos. Bueno, miren lo que pasa. Vamos a leer 16. Dice, una vez cuando íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una joven esclava que tenía un espíritu de adivinación. Con sus poderes ganaba mucho dinero para sus amos. Nos seguía a Pablo y a nosotros gritando, estos hombres son siervos del Altísimo y les anuncian a ustedes el camino de la salvación. Estaba bien la adivina, le estaba tirando buena onda. Así continuó durante muchos días. Por fin Pablo se molestó tanto que se volvió y reprendió al espíritu. En el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. Y en aquel mismo momento el espíritu la dejó. Hasta ahí vos qué decís. Gloria a Dios, qué unción que tenía Pablo. Mirá, dijo, pa, pic, pum, se fue el demonio. Pa. Vos decís, ¿ves? Era de Dios. Miren lo que pasa ahora. Cuando los amos de la joven se dieron cuenta de que se les había fumado la esperanza de ganar dinero, echaron mano a Pablo y a Silas y los arrastraron a la plaza ante las autoridades. Los presentaron ante los magistrados y dijeron, estos hombres son judíos, están alborotando a nuestra ciudad. En otras palabras, están haciendo historia. Enseñando costumbres que a los romanos se nos prohíbe admitir o practicar. Entonces la multitud se amotinó contra Pablo y Silas. Los magistrados los mandaron que les arrancaran la ropa y los azotaran. Y después de darle muchos golpes, los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad. Y al recibir tal orden, este los metió en el calabozo interior y les sujetó los pies en el cepo. ¡Pah! Y vos decís, pará. Recibió la visión de Dios. Fue a la tierra. Fue al lugar donde Dios. Empezó a ver los milagros. Empezó a ver que Dios... Y de repente se le cortó el chorro. Termina preso en un calabozo. Y ahí vienen los cuestionamientos. ¿Por qué me pasa esto si estoy haciendo lo que Dios me mandó a hacer? ¿Algunos pensaron eso o no? ¿Por qué cuando voy a hacer la voluntad de Dios y hacer la voluntad, por qué me pasan estas cosas? Bueno, número 3, te voy a decir que no es posible hacer historia sin antes recibir oposición. Y esto no es nuevo. O sea, cuando Dios le dice al pueblo que iba a sacarlos de Egipto a la tierra prometida, cuando le dice, te voy a dar una tierra que fluye leche y miel, era entendido que además de que le daba la tierra, había gigantes en la tierra. Había oposición en la tierra que Dios le daba. O sea que en alguna medida nadie puede decir que Dios no le había dado la tierra prometida. Lo que pasa es que para conquistar la tierra iban a tener que vencer a los enemigos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando Dios te da una visión y Dios te da un plan y Dios te dice vas a hacer una historia, tenés que esperar que algo pase, porque si no tenés oposición, algo raro hay. ¿Me siguen? O sea, ustedes van a decir, ¿fue fácil lo que pasó el viernes? No, yo te tengo que contar que cuando pedimos la carta para que se haga esto hace un año atrás, salió otra organización a pedir que no nos den la capellanía evangélica. Y no le voy a decir cuál, para que ustedes no... Pero finalmente, porque era de Dios, se dio. Pero en el momento uno dice, pero no puede ser, pero si esto es de Dios, pero si esto es de Dios. Sí, pero todo lo que es de Dios, hay gente que cree que no es de Dios. A ver si nos entendemos. O sea, vos decís, es de Dios que voy a ganar el partido. Y hay otro equipo que te dice, no, vas a pasar por arriba mío si me querés ganar el partido. Pero vos decís, claro, el equipo contrario, ¿ustedes qué creen? La divina esa, ¿para quién jugaba? Los que
recibían la plata de esa divina. ¿Para quién jugaban? ¿Era el reino de la luz? No, no era el reino de la luz. Ahora, cada vez que Dios te manda a hacer una cosa que está marcada por Él para cumplir un propósito, te vas a encontrar con algo en el mundo espiritual. O sea, Dios te mandó a hacer historia con un proyecto. Dios te da una visión de un negocio. ¿Vos crees que no te vas a encontrar con nada de oposición? Todo lo contrario. Una vez que empezás a hacer un negocio, hay un montón de gente que te quiere copiar. Ah, demonios, y me lo dio Dios a mí. Bueno, hacé lo que Dios te dijo, pero hay gente que te va a querer copiar. Hay gente que va a querer sacarte del lugar, porque en la administración se llama el market share, ¿no? O la cuota de mercado. Vos vas a querer ganar un mercado y hay gente que te va a querer sacar del mercado. Y vos querés y te va a querer sacar. Entonces vos decís, no, pero esto no... Bueno, no solamente es el mundo espiritual, el mundo físico es una representación de lo que pasa en el mundo espiritual. Vos querés predicar a Cristo en la universidad. Y va a haber gente que va a decir, ¿vos quién sos para venir acá? No, pero yo quiero predicar a Jesús. Sí, pero hay oposición, ¿me entiende? Hay gente que dice, acá no se predica porque la universidad es laica, porque no sé cuánto. ¿Qué universidad laica? Yo predico porque la Biblia dice que puedo dar testimonio de lo que Dios hizo en mí. Y la Constitución dice que hay libertad de culto. Y el Pacto de San José de Costa Rica dice que la libertad de conciencia pública y privada está garantizada por la ley. Así que vos no me podés decir a mí que yo no puedo hablar de Dios. Yo puedo hablar de Dios. Ahora, espiritualmente vas a encontrar oposición. ¿Me siguen lo que les quiero decir? Vos vas a hacer historia. Amén. ¿Cuántos van a hacer historia? Amén. Vas a hacer historia porque sos un hijo y una hija de Dios. ¿Pero qué pasó? Te tengo que decir, no te asustes cuando haya gente que no te apoye o que se oponga, porque es parte de la historia. A Pablo y Silas lo terminaron mandando a la cárcel. Ahora, el problema no es las cosas malas que te pasen o las cosas que vos no esperás, sino cómo reaccionás frente a eso. Porque al mismo José lo vendieron sus propios hermanos, pero terminó haciendo historia en Egipto. A veces tenés que enfrentar la oposición, pero no te bajes los brazos cuando se te oponen. Pero no te pongas a llorar cuando se te oponen. ¿Saben qué podría haber hecho Pablo en la cárcel con Silas? Che, no es justo esto. Vinimos acá porque Dios nos mostró y terminamos acá en un calabozo con las cosas. Señor, ¿por qué me mandaste al calabozo? ¿Podemos decir eso? Pero ¿sabe qué hizo Pablo? Todo lo contrario. Miren, 25. A eso de la medianoche Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios. Y los otros presos los escuchaban, decían, esto es tan chiflado. A la medianoche queremos dormir. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Y al instante se abrieron todas las puertas y los presos se les soltaron las cadenas. Y el carcelero despertó y al ver las puertas de la cárcel de par en par sacó la espada y estuvo a punto de matarse. Porque pensaba que los presos habían escapado, pero Pablo le gritó, no te haga ningún daño, todos estamos aquí. El carcelero pidió luz, entró precipitadamente y se echó temblando a los pies de Pablo y Silas. Luego los sacó y les preguntó, señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos, le contestaron. Luego les expusieron la palabra de Dios a él y a todos los demás que estaban en su casa. Los despertó a las 12 de la noche. A esas horas de la noche el carcelero se los llevó y les lavó las heridas y enseguida fueron bautizados, él y toda su familia. Y el carcelero lo llevó a su casa, le sirvió comida, le dijo, mami, hacele de comer al muchacho a las 12 de la noche, ¿no? Y se alegró mucho junto a toda su familia por haber creído en Dios. Al amanecer los magistrados mandaron unas guardias al carcelero con esta orden, suelta a estos hombres. Después Pablo dijo, ¿cómo ahora nos piden soltar? Y nos azotaron, nosotros somos ciudadanos. Bueno, Pablo se la peleaba un poquito, pero bueno. Pero fíjense, alabar a Dios cuando las cosas no están tan bien. No sé si algunas cosas no te están saliendo bien. Dices, che, pero pará, estoy yendo a la iglesia, quiero hacer las cosas para Dios, me consagro, trato de buscar a Dios. Porque yo puedo entender que me vaya mal cuando hago las cosas mal, pero estoy yendo a la iglesia, estoy orando
Y cada vez que me pongo las pilas para buscar a Dios, algo me pasa, me sale mal, se me cae un laburo, me critican, me pasa algo. Bueno, es que hay oposición. El diablo no se pone contento cada vez que nosotros queremos servir a Dios y hacer la voluntad de Dios. El diablo no estaba contento que Pablo venga a predicar el Evangelio a Macedonia, a abrir un campo para el reino de Dios en Macedonia. ¿Les parece a ustedes que podía estar contento? La divina esa que vivía de la plata que vendía, de todo la gente que vivía de ese, porque hay un negocio también. Ya había eso, ¿no? Hay gente que no, y aparte el mundo espiritual no quería. Ahora termina preso, fíjate el poder que tenía esta gente con la plata. Terminó mandándolo a azotar y metiéndolos presos. Terminando en el calabozo, y él podría haber dicho, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué Dios lo permite? No, cambió. La actitud fue alabar a Dios. ¿Saben una cosa? Los pies dice que tenían grillos, pero las manos estaban libres, así que yo creo que con las manos las tenía levantadas. Así que estaban en el fondo del calabozo, en el último calabozo, pero con las manos levantadas alabando a Dios. Y encima cantaban. ¿Podés creer lo desafinado que podían estar cantando estos tipos? A las 12 de la noche cantando, destruido. ¿Qué cantarían? No sé, algún salmo. Sila, dame dos, dámela. Pirí, pipí, ahí cantando. Y los presos, dice, los escuchaban. Estos tipos, Dios, estos evangélicos. Qué molesto que son. Están con la musiquita, pi, piri, pi, 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 pi. Pero estaban presos. Esta semana tuvimos una reunión con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y le hablamos de la transformación que hace Cristo en las personas que están privadas de la libertad. Y le dijimos, tiene que abrir lugar para que se predique en las cárceles, porque si nosotros, mire, estábamos reunidos con Patricia Bullrich a las 2 de la tarde y venía un pastor de Rosario, el pastor Sensini, y le cuenta a Bullrich que el domingo, la noche anterior, se le había entregado la familia de un asesino de Rosario que había matado a un colectivero. Porque la familia vino y dijo, quiero que mi hijo se entregue. El hijo fue y se entregó. ¿Saben a qué hora se entregó? En el mismo momento que estábamos en la reunión con Patricia. Así que le llega el WhatsApp al pastor y dice, mire, se acaba de entregar el asesino que... ¿Dónde? Sí, en la iglesia. ¿Cómo en la iglesia? Sí. Porque quiere que Dios lo cambie y que se arrepienta. Dios tiene poder para cambiar las personas. Amén. Y uno hace historia predicando el Evangelio. Así que oramos que el reino de Dios siga viniendo, amén. Y siga cambiando vida y siga transformando. Toda esta gente no entendía nada. De repente un terremoto. Y ya salen ¿viste? Qué casualidad. Sí, justo fue que estaban cantando y justo fue que se abrió el terremoto. Sí, justo se dio. Viste que pasan cosas y la gente... Ahora, el milagro más grande no fue el terremoto. El milagro fue que los presos que estaban todos ahí no se escaparon. Y el milagro más grande de todos, ¿sabe cuál fue? Que el carcelero le dijo, yo quiero ser salvo. No hay milagro más grande que entregarle la vida a Jesús. Quizás vos hoy viniste acá. No sé por qué viniste, alguien te trajo. No es casualidad. Quizás hoy le querés entregar tu corazón al Señor Jesús. Como el carcelero ese, que le dijo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? No tenés que hacer nada, solamente decir, acepto a Jesús en mi corazón. Bueno, te vamos a ayudar. Hoy podés hacer como hizo ese carcelero, entregar tu vida a Jesús. ¿Qué te parece? Dios tiene poder, amén. Yo quiero hacer historia. Bueno, ese carcelero le predicó a su familia, toda su familia se bautizó. Mirá si estaría re loco por Cristo, que los despertó toda la medianoche. Despiértense, que conocía a Jesús, no saben lo que pasó, una historia tremenda, un terremoto, las cárceles, estaban todos los presos ahí, ninguno se escapó. Un testimonio re loco, ¿no? Todos entregándose al Señor. Bueno, ¿cuántos quieren hacer historia para Cristo? Es que Dios te use y que vos puedas decir, no sabés lo que me pasó. Estaba ahí, de repente vino un terremoto. Bueno, un terremoto, ponele que no, porque es medio fuerte, pero bueno, no. Vino un huracán no, pero bueno.
no sé, de repente pasó algo y una persona, y esto, y Dios se mostró, y la persona, ¿cómo sé que fue todo de Dios? Y porque se entregaron todo a Cristo. O sea que Dios permitió la cárcel para que el carcelero se entregue. Y ese testimonio corrió por todo Filipos, porque toda la ciudad se enteró que había habido un terremoto y que ningún preso se quiso escapar y que el carcelero se entregó a Jesús. Y ese le predicó a todo el mundo. O sea, imagínate, eso es historia, hacer historia. ¿Querés hacer historia? No hace falta ser una estrella, un famoso, no. Se trata solamente de pedirle al Señor la dirección, la visión, la guía, obedecerla. Estar dispuesto a la oposición y enfrentar y seguir adelante cuando te critican o viene un ataque del enemigo. No bajes los brazos cuando estás haciendo una visión y un sueño y viene el enemigo a decirte no vas a poder. No bajes los brazos porque Dios te llamó y Dios te va a llevar hasta el final y el que comenzó la buena obra va a ser fiel en completarla. Es imposible no encontrar oposición cuando uno está haciendo un sueño o una visión. La vas a encontrar porque le estás pisando el callo a alguien en el mundo espiritual. Hay principados y potestades que se ponen locos cuando uno va a abrir la obra de Dios. Pero seguí adelante porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Amén. Porque el Señor ya ganó esa batalla. Y la Biblia dice en Romanos 8 que somos más que vencedores por medio de Cristo. Y ninguna cosa nos puede detener. Amén. Ninguna cosa. Ninguna cosa nos puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Así que no te detengas. Y alabá a Dios. Alabá a Dios. Decirle, Señor, gracias por esta oposición. Señor, te alabo porque vos sos más grande que esta cárcel que hoy me puedo encontrar. Esta situación hoy que vivo es pasajera, es temporal. Esto va a pasar. Pero vos nunca vas a pasar, Señor.